la mano de Dios, confiando en su palabra. Uno somos, ya no estás solo. Hoy debes saber que nosotros somos tu casa. Vivimos en un mundo famélico, en un mundo hambriento, en un mundo enfermo, en definitiva, en un mundo con avitaminosis, ¿no? La avitaminosis es una enfermedad que es la carencia, ¿no? La carencia total o parcial de las vitaminas, ¿no? Esenciales que el cuerpo humano y el organismo del ser humano necesita, ¿no? En definitiva, un mundo enfermo. Un mundo enfermo porque solamente tenemos que mirar a los que nos representan en los gobiernos. Un mundo enfermo. La gente que nos representa en los gobiernos actualmente, si miras en los diferentes países del mundo, nos damos cuenta de que solamente los soberbios, que solamente la soberbia, la ambición, el cinismo y la ironía, pues sirven para llegar a niveles muy altos en este mundo, sin que la gente reaccione, ¿no? Y lo dan por bueno. A lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, dice la Biblia. Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno es una sintomatología de que esta sociedad está enferma definitivamente. ¿Cuánto dicen amén? Cuando somos incapaces de discernir entre lo bueno y lo malo, igual que sucedía en aquella ciudad tan grande llamada Nínive, donde Jonás nunca quiso ir a predicar porque él no pertenecía a aquella región, a aquella raza, a aquella ciudad. Y entonces creo que tenía alguna raíz ahí que le estorbaba para obedecer al Señor y ir a predicar el Evangelio a aquella gran ciudad, ¿no? Como Dios le dijo, ¿no? Y finalmente, pues obligado por el Señor, sabemos que tuvo que ir, y al final del libro leemos cómo Dios le dice, ¿no? Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual nunca trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció. Dice, y no tendré yo piedad, misericordia de esta gran ciudad, Nínive, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, ¿no? Entonces, el hombre de este tiempo definitivamente ha perdido, yo creo que ha perdido la capacidad de reflexión y la capacidad de introspección y la capacidad de tener verdaderas reacciones, ¿no? Y de una búsqueda de Dios, porque la luz del mundo, que es Cristo Jesús, la luz del mundo, pues se han encargado de apagar esa luz. El mundo ha ido opacando, ¿no? La luz del mundo, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Este mundo ha conseguido apagar la luz del mundo, porque el hombre pues se ha despojado de Dios y se ha dejado, o se ha quedado pues como a la intemperie, ¿no? Como el hombre se ha quedado desnudo y despojado, y a veces se ha quedado sin una capacidad de reacción, sin una capacidad de discernimiento, porque se ha apartado a Dios de esta sociedad. Dios ha sido quitado de en medio, Dios se le ha dejado ahí, y esta sociedad ha dejado a Dios a un lado y ha apartado a Dios de la influencia sobre los seres humanos.
De tal manera que si hoy viviéramos, imagínate lo que te voy a decir, si hoy viviéramos en los tiempos de Jesús, si hoy podíamos retroceder más de 2000 años y vivir en los tiempos de Jesús, pues la mayoría de los seres humanos, ¿sabes lo que harían? Volverían a crucificar a Jesús, volverían a crucificar a Jesús. Y esto es lo más triste, a pesar de que hay mucha gente que dice que conocen el Evangelio o que conocen a Cristo, que son cristianos o católicos o como quieran llamarlo, pero hoy gritarían lo mismo que allí gritaron en aquella ocasión cuando la gente gritaba en tiempos de Jesús: soltad a Barrabás y a Jesús crucificadle. Pues si hoy viviéramos en tiempos de Jesús, mucha gente escogería también soltad a Barrabás y crucificar a Jesús, en vez de crucificar a Barrabás, que era el culpable, que era el ladrón, que era el que tenía que pagar y pasar por la cruz. En vez de eso, pues escogerían todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque el mundo está enfermo, amén. El mundo está enfermo y gran parte de la Iglesia está también enferma. Gran parte de la Iglesia se ha contagiado. La Iglesia se ha contagiado. El mundo está enfermo y la Iglesia se está contagiando con la enfermedad de este mundo, que son muchas, ¿no? Y vivimos en un mundo enfermo, hermanos, y la única medicina que podemos traer a este mundo es la medicina de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y la Iglesia debe de volver a lo que Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo, yo soy la luz del mundo. La Iglesia tiene que volver a ser una luz, porque hay muchos creyentes que la luz se ha apagado, la luz se ha puesto debajo del almud. La luz ya no alumbra a todos los que están en la casa. La luz ha sido opacada, la luz ha sido apagada. El aceite de las lámparas se ha diluido y entonces las lámparas permanecen apagadas y hay apagones. En la Iglesia hay apagones, en el mundo hay apagones. Cada vez vamos a ver mayores apagones en el mundo. Esto es una profecía, no solamente apagones de la energía eléctrica, vamos a ver apagones informáticos, vamos a ver apagones cibernéticos y vamos a ver apagones de los radares, de los satélites, o sea, vamos a ver cosas impresionantes, porque la luz del mundo se está apagando, hermanos. Y decía antes que el mundo está enfermo porque hay una enfermedad, avitaminosis, que es la falta o carencia de vitaminas. Y una de las vitaminas que más falta en este mundo es la vitamina del amor. ¿Cuánto dicen amén? Sí. La vitamina del amor. Un mundo famélico por falta de amor. El amor es una palabra que se usa mucho, es una palabra muy ambigua, ¿verdad? Que todo el mundo usa, ¿verdad? Pero que ha perdido el verdadero valor, porque solamente o solo Dios es amor. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Y por eso hoy más que nunca la Iglesia debe de ser o debe de volver a ser una trinchera, ¿no? Una trinchera donde la gente pueda venir a refugiarse, una trinchera donde la gente pueda venir a protegerse, no porque tienen miedo, no porque se esconden, sino porque es la trinchera donde encuentran la paz, encuentran el amor, encuentran la seguridad y encuentran la confianza que no tienen en el mundo. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Porque repito, el mundo está como enfermo. Y entonces, una de las enfermedades de la Iglesia es que hoy el Evangelio pues ha perdido su valor, ha perdido las vitaminas, ha perdido las proteínas, ha perdido la esencia, ha perdido la sustancia. Como que el Evangelio se ha
desnaturalizado, se le ha quitado las proteínas, se le ha quitado las vitaminas y se le ha diluido tanto, ¿verdad?, que se le ha quitado pues todas las propiedades, ¿no? Es igual que cuando a la leche le quitas la grasa, las proteínas, las sustancias, ¿verdad? Hoy todo el mundo quiere tomar leche descremada, leche sin lactosa, leche deslactosada, ¿verdad? Porque es más liviana para el cuerpo y no sé qué, no sé cuántos, ¿verdad? Antiguamente la gente tomaba leche de la mama de la vaca, ¿verdad? Y era la leche más natural, ¿verdad? Salía la leche de la ubre de la vaca y la gente tomaba la leche. Hoy ya nadie quiere leche de esa porque es demasiado grasosa, es demasiado... Y queremos leche deslactosada, leche cero grasas, ¿no? Y así todos los alimentos, ¿verdad? Porque así está el mundo y así está la Iglesia y así está el Evangelio, desnaturalizado. Se le ha quitado la sustancia, se le ha quitado el valor, se le ha quitado la proteína y muchos evangélicos están comiendo de ese evangelio, están alimentándose de un evangelio cero calorías, de un evangelio cero grasas, de un evangelio evangelio cero, ¿verdad? Por todo lado, sin azúcar, sin aditivos, sin conservantes, ¿verdad? Pero falto de sustancia, falto de sabor, ¿verdad? Falto de sal, falto de vida. Amén. Y al final es pura agua. Y el Evangelio se le ha ido reduciendo y reduciendo tanto en tantas áreas y partes que ya casi pues ha perdido su esencia y se ha convertido como en un pequeño lunch, como en un pequeño aperitivo, ¿verdad? Vamos el domingo al culto como el que dice vamos a tomar un lunch, vamos a tomar un aperitivo, ¿verdad? Vamos a darle un poco de apetito al cuerpo, ¿verdad? Y al espíritu, ¿verdad? Y vamos a la iglesia, ¿no? A tomar un pequeño lunch para un poco, pues, justificar y lavar nuestras conciencias. Pero dice la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche, ¿qué? La leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. La leche no adulterada. No es la leche sin grasas, no es la leche descremada, no es la leche sin lactosa, no, es la leche no adulterada, tal como sale de la ubre de la vaca, tal como sale de la boca de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso hoy más que nunca hay que volver al Evangelio, hermanos. La Iglesia tiene que volver al Evangelio. El creyente tiene que regresar al Evangelio. Y cuando digo regresar al Evangelio, digo regresar al Evangelio en su literalidad, en su totalidad. Porque a la mayoría de las personas les falta carácter para regresar al Evangelio, les falta coraje para regresar al verdadero Evangelio y les falta valentía para regresar al verdadero Evangelio, que exige y que demanda un montón de cosas que no estamos dispuestos a entregar, que no estamos dispuestos a sufrir, que no estamos dispuestos a padecer, y entonces lo obviamos y no queremos regresar al camino, a las sendas antiguas, al verdadero Evangelio, para agarrar el Evangelio y tratarlo de vivir en su literalidad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y por qué no queremos? Porque el Evangelio compromete, ¿sí o no? El verdadero Evangelio compromete. La verdadera palabra no adulterada compromete, ¿sí o no? ¿Compromete o no compromete? Compromete. Compromete muchas áreas de nuestra vida y nos desafía a situaciones demasiado comprometidas a veces. Y eso es lo que no queremos. La gente que abandona el Evangelio es porque huye del compromiso, huye del llamado, huye del desafío, huye de decir, no, esto es demasiado peligroso, esto es demasiado radical, yo quiero vivir un evangelio light,
un evangelio que no me incomode, un evangelio o una palabra que no me desafíe, que no me comprometa, y bueno, y a vivir la vida, ¿no? Y a tratar de esquivar vamos a llamarlo así, los aguijones y las punzadas del evangelio, del verdadero evangelio. Entonces el evangelio se ha convertido en muchos en un menú para vegetarianos o en un menú para veganos, ¿no? En eso se ha convertido el evangelio. Hoy en día vas a los restaurantes y aparte del menú que todo el mundo come habitualmente, pues hay menú para veganos, hay menú para vegetarianos, hay menú para... ¿no? Hay muchas personas que no comen carne, que no comen ciertos alimentos, ¿verdad? Y hay que respetarles porque el mundo está diseñado así, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a escoger lo que come y a ser libre y a tener todas esas libertades, ¿verdad? Igual dentro de unos años nos van a decir hasta qué tenemos que comer. Hasta qué tenemos que comer. Entonces, hermanos, menús para veganos, evangelio para veganos, evangelio para vegetarianos, donde el cordero y la carne han sido ¿qué? Han sido quitados. El cordero y la carne han sido quitados de su dieta alimenticia. La parte orgánica, y el cordero es la parte orgánica del evangelio. Yo soy el cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo, dijo Jesús. Él es el cordero de Dios. La parte orgánica del evangelio es el cordero. Pero han quitado esa parte orgánica del evangelio porque es demasiado indigesta, tal vez, para el mundo en que vivimos. El verdadero evangelio es indigesto para el mundo que vivimos, hermanos, porque el mundo está diseñado para otro tipo de cosas. Entonces hemos diluido el verdadero evangelio y nadie quiere comer el cordero, nadie quiere comer todo el cordero. Y el peligro de este mundo es que muchos pues solo se alimentan del pan de este mundo. Y el pan de este mundo es un pan que no tiene contenido. El pan de este mundo es un pan que no tiene contenido, que no tiene las semillas necesarias. Es como el pan que consumimos hoy en día. Es un pan solamente inflado con levadura, ¿verdad? Mucha miga, mucha corteza, ¿verdad? Pero está hueco, ¿verdad? Es un pan que ha sido totalmente manipulado. Antiguamente, ¿verdad? Había un pan que lo hacían con la masa madre, que llamaban, y era un pan que pesaba, ¿verdad? Cogías un pan y pesaba, ¿verdad? Hoy coges un pan y no pesa. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el pan de masa madre es un pan que pesa, que tiene volumen, que tiene contenido, pero el pan inflado con levadura y con otras sustancias es un pan que no tiene vida, es un pan inerte, es un pan que ha sido totalmente manipulado y creado para el consumismo y para que la gente lo compre, un pan barato, un pan que es liviano, un pan que... Y así es lo que estamos comiendo, hermanos. Y si nos seguimos alimentando de ese pan, ¿sabe lo que nos va a pasar? Que vamos a morir espiritualmente. Amén. ¿Y cómo vamos a poder sobrevivir espiritualmente en un mundo que está enfermo? Enfermo. El verdadero pan hecho de harina, de trigo, ¿verdad? Y por eso Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, hermanos, la exhortación es que tenemos que volver al Evangelio. Tú decides volver o no al Evangelio, al verdadero Evangelio, al que conoces, al que predicó Jesús, al que Jesús nos enseñó, al que los apóstoles nos enseñaron. Ese es el verdadero, o sea, no hay que inventar nada ni hay que descubrir nada. El verdadero Evangelio ya fue escrito, ya fue traducido y ya fue dado a la Iglesia, para que la Iglesia viva conforme a los mandamientos apostólicos, a las doctrinas de los apóstoles y no viva alimentándose del pan liviano de este mundo. Amén. El Evangelio es el Evangelio de la cruz. Es el tesoro que aquel hombre encontró en aquel campo y fue, ¿y qué hizo?
¿qué tuvo que hacer? Tuvo que vender todo lo que tenía. ¿Para qué? Para comprar el campo y adueñarse y apropiarse del tesoro. Ya no podemos seguir un evangelio famélico de domingo solamente, un evangelio tradicional, el evangelio de la tradición. No podemos seguir alimentándonos de un evangelio famélico, falto de contenido, falto de vitaminas, ¿verdad? Algunos solamente se suben a los púlpitos y cuentan historietas o transmiten su estado de ánimo desde los púlpitos, transmiten su queja, transmiten su estado de ánimo, transmiten su tristeza, transmiten su añoranza, No podemos subir a los púlpitos a usarlo como una plataforma para yo sacar mis cosas que tengo dentro. El púlpito no es para eso, hermanos. Pero el púlpito, lo he dicho muchas veces, aguanta mucho, el púlpito soporta mucho. Pero igual llega un día que los púlpitos ya dicen, basta, hasta aquí, ya no voy a soportar esto. Basta, dijo el Señor, amén. Bien, vamos a leer la Biblia un poco. ¿Quieren leer la Biblia? Vamos a leer un texto que lo hemos escuchado en las últimas predicaciones, creo. Yo lo he escuchado varias veces en los últimos meses, pero como la Biblia nunca se repite, ¿sí o no? La Biblia se repite, siempre hay un mismo texto puede tener 20.000 predicaciones, porque siempre hay un manantial que descubrir. ¿Cuánto dicen amén? Hay un nuevo manantial, hay una fuente nueva, abierta, de la cual podemos beber, pero hay que extraer el agua del pozo, hay que sacar el agua del manantial, ¿verdad? Y está en 2 Timoteo, cuando habla del carácter de los hombres, lo habrán leído, lo hemos escuchado, como he dicho, de los postreros días, de los últimos días, porque cuando esa sintomatología se empieza a ver en este mundo, nos damos cuenta de que es la sintomatología de una falta de nutrientes que enferman esta sociedad y que están enfermando este mundo. Amén. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, vamos a leer del 1 al 5. Primeramente dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y esto cada vez abunda más, ¿verdad? Cada vez hay este síntoma que es una enfermedad, hombres amadores de sí mismos, ¿no? Cuando vemos, repito, la élite que nos gobierna o que nos está gobernando en los últimos años, pues nos damos cuenta de que el mundo está enfermo, ¿sí o no? No quiero hablar de nadie. Bueno, esta semana, ¿para qué, no? ¿No? Unos estarán a favor, otros en contra. No sé. Bueno, no me voy a meter en política, porque esto es la Iglesia. Pero, vemos la élite que nos gobierna, vemos que en las personas que están en eminencia, ya sea en el mundo político, en el mundo cultural, en el mundo de la moda, en el mundo de la música, en el mundo de la farándula, no sé cómo decirte, nos damos cuenta de que la mayoría son hombres amadores ¿de qué? Amadores de sí mismos, totalmente, de sí mismos, donde el amor por los demás no cuenta absolutamente nada. El amor por los demás no cuenta nada, solamente son amadores de sí mismos, son egoístas hasta lo más adentro, porque solamente miran por sus propios intereses. Un mundo enfermo, una política enferma, una sociedad enferma, una cultura enferma, una iglesia enferma también, porque hay mucho ególatra también dentro de la iglesia católica también. Cuántos escándalos, amadores de sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita la de Perón, no, evítalos. Evítalos. A estos evítalos. Y evitar a alguien quiere decir, apártate de ellos. O sea, así de sencillo, evítalos. ¿Y cómo los evitamos? Dándonos a puñetes y a ver si le... No, apártate de ellos. Apártate de ellos. Y fíjate qué lista. La lista es una lista que da miedo. Es solamente, o sea, si nos empezamos a parar en cada adjetivo, ¿verdad? Pero no vamos a pararnos, ¿no? Entonces, cada vez no hay que estar muy ciegos para darnos cuenta que la descripción del hombre de hoy en día y de la sociedad en la que vivimos, y el que no se dé cuenta es porque está ciego o ha perdido la sensibilidad, pues está muy claro, ¿no? Y la pérdida de la sensibilidad es una enfermedad de este mundo. La pérdida de sensibilidad, que la podríamos identificar con la lepra de este mundo, ¿no? La lepra es una enfermedad que ataca principalmente ¿a dónde? A los nervios. La lepra ataca a los nervios, al sistema nervioso. Y entonces, ¿qué les pasaba a los leprosos? Que se hacían una pequeña herida y porque no sentían la herida, pues seguían y entonces la herida se convertía ¿en qué? En una llaga, ¿no? Y como no les dolía, porque los nervios estaban muertos, porque si tú tienes el sistema nervioso activo, pues te das un golpe en un dedo y te duele, te das un golpe en una pierna y te duele, pero si tienes el sistema nervioso tocado, pues entonces no te duele nada. Y así los leprosos se iban golpeando por todo lado, haciéndose heridas en el cuerpo, y como eran insensibles y habían perdido la sensibilidad, pues entonces de una herida se hacía una llaga, ¿no? Y entonces la llaga iba creciendo y creciendo y creciendo, y como no tienen sensibilidad, al final se perdía el miembro del cuerpo, ya sea una mano, ya sea un pie, ya sea una pierna, ya sea un brazo o lo que fuere, porque estaban totalmente insensibles. La pérdida de sensibilidad es la tibieza, hermanos. La pérdida de sensibilidad es la tibieza, la pérdida de sensibilidad es la indiferencia, la pérdida de sensibilidad es el doble ánimo, es la ambigüedad, es la falta de profundidad y la falta de introspección. Esa es la superficialidad, esa es la pérdida de sensibilidad, es la superficialidad, es la vanidad, todo aquello con el que este mundo enfermo está diseñado, para que el hombre no piense ni calcule ni se preocupe de algo tan trascendental como es la eternidad de su alma. Amén. Amén. Y el mundo no se preocupa de la eternidad de su alma, se preocupa de todo menos de la eternidad de su alma. Así está el mundo, enfermo, porque ha perdido ¿qué? Toda sensibilidad. Y por eso la plaga de este mundo es la lepra. Y así hay muchos leprosos que tienen sus vidas llenas de heridas, llenas de llagas, pero no se dan cuenta, porque ya han perdido toda sensibilidad, como dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 20. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Mas vosotros
Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, no habéis aprendido así a Cristo. Cristo no nos ha enseñado eso. ¿Cuánto dicen amén? Cristo no nos enseñó eso de ninguna manera. Cristo nos enseñó todo lo contrario. Y Pablo se lo recuerda a la iglesia, le dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué os volvéis a los viejos rudimentos? ¿Por qué retrocedéis? ¿Por qué volvéis a hacer vana la sangre y la cruz de Cristo? ¿Por qué constantemente el apóstol Pablo tenía que estar exhortando a la iglesia en diferentes lugares, ¿verdad? A que se estaban extraviando del camino. Entonces, hermanos, perdieron toda sensibilidad, y perder la sensibilidad, te voy a poner un ejemplo, una comparación, perder la sensibilidad es como dejarse morir por falta de alimento, por falta de nutrientes, por falta de vitaminas, es abandonarse, dejarse morir, como aquella viuda que solo tenía, ¿verdad?, un poco de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Iban a cocer un pan para ella y su hijo, y después, ¿qué dice la palabra? Y después morirse. Esa era su única esperanza, dejarse morir. Y hermanos, déjame decirte que hay mucha gente en este mundo que se está dejando morir. ¿Sí? Se está dejando morir. Y esto es muy duro, o sea, dejándose morir. Y se dejan morir porque ya no pueden sobrevivir espiritualmente y han bajado los brazos. Se han rendido al mundo, han bajado los brazos. Y por eso dice el apóstol Pablo también, o en la carta a los Hebreos, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Y hay mucha gente que se está dejando morir espiritualmente, porque ya no pueden sobrevivir espiritualmente frente a un mundo que enferma y enferma y enferma cada día más. Amén. Y a pesar de que tenemos la palabra de Dios, y Él nos ha dado su Espíritu, la lámpara para nuestros pies, y también tenemos, pues yo digo, algunas referencias de hombres que se mantienen fieles. Aún hay algunos hombres de Dios que se mantienen fieles, que son como faros. Un faro, ¿verdad?, siempre está en el lugar donde tiene que estar, ¿verdad?, para que el barco, cuando se aproxima al puerto, vea el faro, ¿verdad? Él es el referente, ¿verdad? Antes no había radares, antiguamente no había satélites, no había, ¿verdad? Y los barcos, los marineros, cuando iban llegando a tierra, ¿a dónde miraban? Al faro, que estaba en las noches, siempre estaba ¿cómo? Encendido, ¿verdad? Y entonces era la referencia. Pues aún hay algunos siervos de Dios que son como faros, que son como montes, a los cuales tenemos que mirar, como decía el salmista, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. No solamente habla de los montes, de las alturas donde está Dios sentado, que no, eso es muy espiritual, no, los hombres son como montes, amén. Hay hombres que son como montes, hay siervos de Dios que son como montes, amén, que siempre están ahí, aleluya, amén, que siempre están, el monte no se mueve, ¿verdad? Siempre está en el mismo lugar, amén. ¿Has visto algún monte que se mueva? ¿Algún monte con patas? ¿Has visto algún monte con patas andando, verdad? El monte siempre está en el mismo sitio, amén. Pues así hay hombres de Dios que son como montes, que no se mueven, como el monte de Sión, que no será removido. Y así deben ser los siervos de Dios, así deben ser los verdaderos hijos de Dios, como montes que no se dejan mover, que no se dejan conmover por nada, que no se compran ni se venden, aleluya, amén, que no están en venta, aleluya, que no están corrompidos por los poderes fácticos de este siglo ni de este mundo, amén.
Siempre están ahí. No son Dios, claro que no, pero siempre están donde tienen que estar. Amén. A mí me gustan las personas que están siempre en el sitio donde tienen que estar. Amén. Que cuando les vas a buscar, están en el lugar donde tienen que estar. Y que no hay que decir, ¿dónde está fulanito? ¿Dónde está menganito? No le veo. No, cuando estamos en el lugar donde tenemos que estar, nadie nos tiene que buscar. ¿Cuánto dicen amén? Porque estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, esos hombres, predicando el mismo mensaje, siempre predicando el mismo mensaje, amén, que no han cambiado de mensaje, aleluya, no hemos cambiado el mensaje. En nuestro ministerio han pasado 40 y tantos años y seguimos predicando lo mismo, amén, seguimos predicando lo mismo. Los que llevan más de 30 y tantos años en cuerpo de Cristo, en remar, ¿hemos cambiado el mensaje? Me pregunto, ¿hemos cambiado el mensaje? ¿Le hemos echado agua al vino? El mensaje sigue siendo el mismo, seguimos predicando lo mismo, somos igual de radicales que al principio, pero ay amigo, ahora ya la radicalidad ya no está de moda, ahora ya se puede ser ambiguo, ya se puede ser cristiano, pero no tanto, se puede ser cristiano, pero no tan cristiano, ¿no? Es que son muy exagerados ustedes. No, hermanos, es el Evangelio, amén. Es el Evangelio en su literalidad, pero la Iglesia ya no quiere ese Evangelio. Entonces, son montes que no cambian, ni han cambiado el mensaje, que el mensaje es el mismo, ¿verdad? Que no han cambiado el mensaje ni lo han adaptado a los apetitos de un hombre enfermo, de un hombre famélico de este siglo, ¿verdad? Si cambiáramos el mensaje por agradar al hombre famélico del siglo XXI, del hombre falto de vitaminas del siglo XXI, y decirle, no, esto es demasiado violento para predicar a esta gente, es que son débiles, es que son no sé qué, no, les va a hacer mucho daño esto de repente, se van a indigestar, les va a causar amargor. Pues eso es lo que necesita el ser humano, que el Evangelio les cause dolor, que la espada les cause dolor en el corazón, para que entonces haya una reacción. ¿Cuántos dicen amén? Porque el hombre está enfermo. Y a un enfermo, cuando vemos a un hombre enfermo, a veces le hacemos todavía más víctima para que se victimice, ¿verdad? Y un hombre enfermo no necesitamos no pasarle la manita y decirle, pobrecito, no sé qué, no sé cuántos, ya te voy a tomar las medidas para hacerte el cajón. Ya. No, hermanos, no. A un hombre enfermo lo que tenemos que hacer es transmitirle vida, amén. Y la vida solo viene por la palabra, por la verdadera palabra, no por una palabra de que, como dice la profecía en Jeremías, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. No, la herida no se cura con liviandad, hermanos. Las heridas se curan a golpe de espada, amén. A golpe de espada. No con una pluma, se curan a golpe de espada. Y hermanos, no, es que usted está predicando muy duro en esta mañana. Pues es que la palabra de Dios es así, hermanos. Dura palabra es esta, le dijeron los discípulos a Jesús, amén. ¿Quién la podrá oír? ¿Quién la podrá conocer? ¿Quién la podrá obedecer? Y entonces Jesús les dijo, mira, pues ustedes verán, si se quieren ir, váyanse todos. Váyanse, ¿acaso queréis iros vosotros también? Les dijo Jesús. Y ese día se le quedó la iglesia vacía a Jesús. Se le quedó la iglesia vacía. Se fueron todos. Juan 6, 66. Desde ese día muchos retrocedían y volvían atrás. Se le quedó vacía la iglesia. Pero Jesús no tenía problemas. A él no le importaba la numerología que tanto les preocupa a los pastores de estos días. Les preocupa tanto la numerología, les preocupa tanto las cifras, les preocupa tanto el esplendor, la gloria, ¿verdad? El resplandor de la iglesia, les preocupa tanto. Y qué poco le preocupan las almas, qué poco le preocupan los pobres de este mundo, los necesitados, ¿verdad? Y el que aparta sus ojos del pobre, dice la Biblia, que tendrá muchas maldiciones, amén.
¿Cuántos dicen cuando tienen algún pobre, no, y los pastores le dicen al pobre, vaya a remar, que ahí le van a dar de comer? Que vaya a remar, que ahí le van a... ¿Acaso el amor es una... por favor, vayan a remar, que ahí... No, es que nosotros tenemos otro ministerio. ¿Acaso el amor es otro ministerio? ¿Acaso el dar de comer a los pobres es otro ministerio? ¿Qué dijo Jesús? Pero la mayoría de esas iglesias no quieren saber nada con los pobres. Ven un mendigo en la puerta de la iglesia y a los sugieres le dicen, echen a ese mendigo de la puerta. No queremos verle en la puerta porque nos da mala imagen, mala impresión, porque está sucio, porque está muy sucio, es un leproso. Échenlo del templo y mándenlo a remar, que allí lo van a recoger. Entonces, hermanos, el tiempo no nos ha modulado, ¿no? No nos ha vuelto, ni nos ha hecho, ni las crisis ni las cargas nos han hecho cambiar de este evangelio ni de opinión. Hemos tenido crisis en el ministerio, hemos tenido cargas fuertes en el ministerio, pero esas cargas, esos ataques de este mundo no nos van a hacer cambiar el mensaje. Nuestro mensaje siempre va a ser el mismo para que no se cumpla lo que Pablo dijo, ¿verdad?, cuando hablaba a los corintios y les decía, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Entonces, hermanos, un mundo enfermo. Otro de los síntomas de la enfermedad de este mundo, ¿sabes cuál es? Es que el mundo ha dejado de reproducirse. El mundo ha dejado de reproducirse. La natalidad ha bajado sensiblemente en las últimas décadas, principalmente en Occidente, sí, pero en todo el mundo en general los índices de natalidad van en descenso en las últimas décadas y cada vez hay menos nacimientos por la sencilla razón de que el hombre pues no puede dar lo que no tiene, y el egoísta no tiene amor. ¿Cuántos jóvenes se casan y dicen, no, es que yo no quiero tener hijos en el primer año de matrimonio porque somos muy jóvenes y no sé qué, y empiezan a estorbar, y luego pasados 5 años dicen, ahora vamos a tener hijos, y el Señor le dice, pues ahora no os voy a dar hijos. Sí, porque dicen, ahora no querías, pues ahora lo vas a sufrir. Es que el Señor es así, hermano. Y digo esto por la sencilla razón de que el egoísta pues no tiene amor. Y el que no tiene amor no puede dar amor. Y no hay un lugar donde se desarrolle más el amor que en la relación materno-filial, ¿sí o no? En la relación materno-filial de una mamá con su bebé o de un papá con su bebé, con su hijo, con su hija, ¿no? Y la Iglesia pues no puede acabar ni debe acabar con la maternidad, con la paternidad. Una de las primeras ordenanzas de Dios, ¿cuál fue? Cuando creó al hombre y a la mujer en el Génesis. Y les bendijo Dios, y les dijo, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿no? Esa fue la ordenanza de Jesús. Amén. Seguimos leyendo los versos 6 y 7. Dice, porque de estas son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Está refiriéndose a esta sociedad, a este mundo enfermo que se está convirtiendo como en mujercillas, como en adolescentes que físicamente pueden tener un cuerpo desarrollado de mujer, pero intelectualmente todavía no tienen la fuerza ni la capacidad de decidir. Una sociedad adolescente, por no decir infantil, que nunca llega al conocimiento de la verdad, carentes de convicciones profundas en sus vidas, inseguros, como mujercillas llevadas de aquí para allá, gobernadas, influenciadas, que siempre están aprendiendo, porque siempre están muy pendientes,
pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Decimos que somos libres, pero en realidad no lo somos porque tomamos decisiones que han sido inducidas por las corrientes de este mundo. Porque la libertad, hermanos, no es solamente poder escoger. A veces pensamos que la libertad es poder escoger entre una cosa y otra. No, la libertad verdadera es tener el conocimiento de lo que debemos escoger y escoger bien. Esa es la verdadera libertad. Y para ello, solo aquellos que tienen las vitaminas, los nutrientes, las verdades y las razones y convicciones espirituales son capaces de escoger correctamente, y los demás serán como mujercitas, mujercillas, adolescentes que son llevadas de aquí para allá, arrastradas, dice, por diversas concupiscencias, por deseos, sin carácter ni personalidad. Y el hombre de Dios es alguien que sí ha llegado al conocimiento de la verdad. Amén. Ese es un hombre de Dios, alguien que ha llegado al conocimiento de la verdad y a la revelación del Hijo de Dios. Y va creciendo y creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Y esto, hermanos, nos repito, que debemos de regresar, volver a un evangelio completo. No podemos volver a reeditar el evangelio. A veces no queremos reeditar el evangelio, una nueva edición del evangelio, ¿verdad? Vamos a reeditarlo, ¿verdad? Y vamos a quitar de aquí y a poner allá, y no podemos interpretarlo de tantas maneras no diferentes, de tal manera que el evangelio pues ha perdido esa potencia, y estamos practicando y viviendo un evangelio carente y falto de las vitaminas necesarias para sobrevivir espiritualmente en medio de un mundo enfermo. Amén. Entonces, hermanos, volvamos los ojos al Señor. Amén. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Amén. En Él estamos completos, dice la Escritura, sin que nos falte cosa alguna. En Él habita toda la plenitud de su deidad, hermanos. Entonces, hermanos, ¿de qué nos estamos alimentando? Hay muchas personas que van a la farmacia o a establecimientos concretos a comprar esas pastillas en las cuales están reunidas pues todas las vitaminas y todos los minerales que son necesarios para el cuerpo, ¿no? Complejos o complementos vitamínicos, ¿no? Está muy de moda. Son unos tarros así grandes, ¿verdad? Y lees el prospecto y dice: no contiene vitamina A, B, C, D, no sé qué, y luego los minerales que el cuerpo más necesita, esos más esenciales, como es el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio, el potasio, el sodio, etcétera, etcétera. ¿Amén? ¿Cuántos toman complejos de esos? Yo no, a mí me los han ofrecido, me los han regalado, me han dicho: mira, la mejor vitamina es la palabra de Dios. Amén. Ahí hay fósforo, hay calcio, potasio, magnesio y todos los minerales que pueden faltar de tu cuerpo, amén, y todas las vitaminas y nutrientes, amén. No me gusta tomar ese tipo de cosas. Hace poco me regalaron un tarro así de grande, así de ancho. 1000 pastillas, o no sé cuántas pastillas entrarían en ese tarro. Pues ahí lo tengo, ni lo he abierto. Y me decía el hermano: yo desde que tomo una por las mañanas y como que mi mente está más despierta, como que mi mente está más activa. Hermano, yo me despierto y mi mente está activa porque el Señor activa mi mente, amén. Porque el Espíritu Santo activa mi mente, aleluya, gloria a Dios. No hay que tomar complejos vitamínicos. No estoy en contra, por favor, el que los quiere tomar, que los tome. Pero, no, hermanos, en la palabra de Dios están todas las vitaminas. Amén. ¿Amén o no? ¿Amén? Hechos 17, unos versículos más. Hechos 17, 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, un mundo enfermo.
viendo a la ciudad entregada a la idolatría, a un mundo enfermo. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y le decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Los epicúreos y los estoicos eran dos grupos de los filósofos griegos, ¿verdad? Los epicúreos, para que sepan quiénes eran, así brevemente, buscaban solamente una vida placentera y tranquila. ¿No le suena algo al hombre de este mundo? Igual hay algunos epicúreos aquí ahora también, ¿verdad? Solo buscaban una vida placentera y una vida tranquila, evitando el dolor. Esos eran los epicúreos, evitaban el dolor, una vida tranquila. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfrutemos de la vida, disfrutemos de los placeres de la vida, ¿verdad? Y todo lo que la vida nos ofrece y todo lo que tal, y de la tranquilidad y buenos alimentos, ¿no? Y esos eran los epicúreos, afirmando que los dioses no se preocupaban de los seres humanos y la vida era resultado de la suerte o del azar, ¿no? Esos eran los epicúreos. Y los estoicos, pues eran, o los que pensaban que la felicidad se lograba viviendo en conformidad con la naturaleza y con el destino y aceptando, pues, lo que no se puede controlar, ¿no? Aceptando lo que no se puede controlar, hermanos, pero todo se puede controlar, menos la muerte, amén. Las cosas se pueden controlar. Si tenemos al Señor, o sea, tenemos dominio, tenemos autoridad, tenemos control. No estamos descontrolados, no estamos sin un control en nuestra vida. Tenemos a alguien que nos controla para ejercitar un control de la vida, ¿no? y de nuestro caminar. Y el día de hoy, pues las cosas en el ser humano no son tan diferentes como en aquellos tiempos de los griegos, de los estoicos y de los epicúreos. Placeres, ¿verdad? Dame pan y circo, como decían los romanos ahí en el circo romano, ¿no? Y les hacían reír, y como les llevaban al circo romano, les daban pan, les daban tal, y entonces ellos decían: dame pan y circo, y ya está, y no se preocupaban de los gobernantes, de quienes gobernaba, no se preocupaban de nada, les metían en un circo, les hacían reír, para que se divirtieran, y allí pasaban las horas, y luego se iban a sus casas contentos y satisfechos porque habían estado en el circo romano. Y hay un dicho que decía, el César decía: dales pan y circo. O sea, dales pan y circo. Hoy en día, pues, dales cerveza, fútbol y Netflix. Y ya está. Y ya con eso el hombre está tranquilo. Ya dales eso y ya está. Pan y circo, ¿verdad? Y que el hombre así no se preocupe de lo que hacemos los gobernantes, de lo que hacemos los Illuminati, de lo que hacemos las élites de este mundo. Que el hombre no se preocupe de eso. Que el hombre viva feliz con su porción y ya está. Así está diseñado el mundo, y por eso el mundo está como enfermo. Entonces, hermanos, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Les dijo el apóstol Pablo: al que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio. Si Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, amén, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y somos y nos movemos, como algunos de vuestros propios
poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. ¿Adoraban al Dios qué? ¿Al Dios no? Al Dios no conocido, un Dios sin rostro, un Dios abstracto, un Dios sin apariencia, un Dios fruto de la imaginación de los hombres, un Dios hecho a la imagen y semejanza de las ambiciones de los hombres y las codicias y los deseos de los hombres, un Dios cómodo y fácil de tener, fácil de manipular, ¿verdad? Que no exige, que no habla, que no demanda, que no compromete, porque era un Dios abstracto. Y ese es el Dios que ellos adoraban. Entonces Pablo les dice, ese es el Dios que ustedes adoráis, el Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin haberle visto, es a quien yo os anuncio. No es un Dios abstracto, es un Dios que está perfilado, amén. Jesús no es un Dios abstracto, Jesús tiene todos los perfiles, Jesús tiene todo el contenido, Jesús tiene todo el esqueleto bien formado, tiene la carne, tiene los huesos, tiene la piel, tiene la vida, amén. No es un Dios abstracto. Y ese es el Dios que este mundo busca y que este mundo desea. Un Dios manipulable, un Dios que hoy le puedo poner una vela y puedo y hoy quito la vela y mañana pongo la imagen y al día siguiente la quito. Un Dios que hago así, no sé qué, un Dios que... No, hermanos, Dios no lo podemos pasar por el conducto de nuestra mente y nuestro corazón y lo hemos humanizado para que no nos exija demasiado, para que no nos desafíe, para que no nos desestabilice, para que no nos zarandee. Y esa es la realidad de muchos en la iglesia también, hermanos. Y entonces Pablo, aprovechando esa circunstancia, pues les comienza a descubrir algunas verdades, ¿no? Les dice, no, en el verso 26 les dice que él ha prefijado los límites, el orden de los tiempos y los límites de su habitación, ¿no? Que estamos limitados en el tiempo y el espacio, porque si algo no soporta el hombre es que le pongan límites. El hombre no soporta que le pongan límites, que le digan prohibido cruzar la valla, ¿verdad? Pero Pablo va más allá y les hace ver la realidad de las limitaciones humanas acerca de la vida del cuerpo, que por mucho que la ciencia quiera avanzar y desarrollarse, Dios ha prefijado, dice, el orden de los tiempos y los límites de nuestras habitaciones. ¿Y por qué Dios lo ha hecho así? Dice, para que le busquen, para que busquen a Dios, para que el hombre busque a Dios en este tiempo y salga de su famelismo, de su hambruna, de su enfermedad que está padeciendo. Aleluya. Entonces Pablo, conforme les iba hablando, ¿no? Les iba dando forma a ese Dios no conocido, les está hablando del tiempo, de los límites, del linaje, que el linaje suyo somos, que en él vivimos y somos y nos movemos. Les empezó a cambiar el chip y a decir, no es un Dios abstracto, es un Dios que podemos conocer, es un Dios con el que podemos convivir, es un Dios que está cerca, que no está lejos, es un Dios que podemos conversar con Él, es un Dios que podemos abrazar, que podemos tocar, que podemos palpar. Y les estaba cambiando el chip totalmente que tenían, ¿no? Y comenzó a revelarles cuál era el plan de Dios y a empezar a profundizar en el carácter de Dios y en la manifestación de su amor para con ellos, ¿no? Estaba como haciendo de un Dios abstracto un Dios real, un Dios verdadero y palpable, para que ellos incluso pudieran verle, porque dice, linaje suyo somos, amén. Y Pablo les despertó de su idolatría, de su altar que tenían levantado. Tenían un altar ahí en las puertas del aerópago del templo donde todos se reunían y ponía un nombre, ponía al Dios no conocido. Imagínate qué nombre, ¿verdad? Adoraban a alguien que no conocían, ¿verdad? Honraban a un Dios que no conocían. Y eso hacen las religiones a veces. Y eso hacen a veces muchos cristianos que no conocen a Dios todavía y van a la iglesia y piensan que adoran al Dios vivo, ¿verdad? Pero están
están tan enfermos todavía en su ignorancia y en su... Hermanos, Dios es medicina. Proverbios 4, y terminamos. Versículo 20 dice, Hijo mío, versículo 20, 4:20 dice, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son, verso 22, son vida a los que las y medicina a todo tú. Diga conmigo, medicina a todo mi cuerpo. Medicina a todo mi cuerpo, porque tus palabras son vida para mi vida y medicina para todo mi cuerpo. Amén. Aleluya. Verdadera medicina, hermano. Y luego yo veo personas que enferman, otros se hacen los enfermos, se victimizan, no sé qué, que estoy enfermo, pastor, que no sé qué, que no sé cuántos, pero aliméntate de la palabra, aliméntate de la vida, del Espíritu, verás cómo los gérmenes se van, las bacterias se piran de tu cuerpo, los demonios se van de tu vida, la enfermedad se aleja de tu cuerpo, hermano, pero aliméntate del pan de vida, porque es medicina para tu cuerpo, es medicina, y es la mejor medicina, la cristomicina, amén, la mejor medicina. Deja de tomar medicamentos, deja de tomar complejos, deja de ir a los curanderos, deja de ir a los sanadores a que te hagan ahí a la acupuntura, donde los chinos, donde los japoneses, donde no sé qué, donde no sé cuál. Me voy a poner unas estos en mi cuerpo para poner, voy donde los chinos. No, por favor. Hay personas que van todavía y se hacen acupuntura pensando que eso les va a traer sanidad. Igual lo que te va a traer es un demonio mayor que Confucio, que era bien gordo. Era bien gordo Confucio. ¿Era flaco o era gordo? Era así. Bien gordo. Pues ten cuidado con Confucio y con los chinos. No hay ningún chino aquí, ¿no? ¿Hay algún chino? Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos tiene que llevar a reflexionar, amén. Perdónenme si he sido muy duro esta mañana de repente. Necesitamos alimentarnos de verdades, hermanos, no de medias verdades. Las medias verdades no alimentan, parecen que son verdades, pero al final te dejan igual o peor. Nos tenemos que alimentar de verdades. Y necesitamos alimentarnos pues de verdades, no de historietas, no de palabras, no. La palabra es un reto, la palabra no es una pluma, la palabra es una espada, hermanos, y viene a confrontarnos, y el Señor nos dice, probadme en esto, probadme, no en los diezmos, los diezmos, no, como dicen los... ¿no? Cuando te pasan los alfolí, probadme, dice el Señor, échale el alfolí, porque si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones y te multiplicaré. No, probadme en lo que hay que probar al Señor, amén, en que sus palabras son verdadera comida, en que sus promesas se cumplen, amén, en que lo que Él dice se cumplirá, amén. Probadme en esto, dice el Señor, amén. Porque, hermanos, necesitamos ser zarandeados para ser que la pereza se nos vaya, ¿no? Desperezados. Y es conveniente usar a veces el método, y con esto termino, el método de Sócrates. ¿Sabes cuál era el método de Sócrates? Cuando enseñaba, el modo de enseñar de Sócrates no era enseñar solamente dando soluciones, ¿no? Es muy fácil enseñar dando soluciones, ¿no? Sino haciendo que la gente pensara, haciendo que la gente piense, ¿verdad? Y yo quiero que en esta mañana usted se vaya de este lugar diciendo la palabra, no el pastor Miguel, no, la palabra de Dios hoy me ha hecho, ¿qué? Me ha hecho pensar, amén. ¿Usted piensa todavía o no piensa?
Igual ya ni piensa, ni siente, ni parece, no sé. ¿Ya? ¿Usted tiene mente todavía para pensar? Ya, pues que salga hoy de este lugar diciendo: la palabra de Dios me ha hecho pensar. No me ha dado una herramienta directamente para decir, no, agarra esta herramienta y ahí está la solución. No. Sócrates no enseñaba así a sus discípulos, les hacía pensar. ¿Y para qué les hacía pensar? Para que buscaran la solución, amén. Para que buscaran, porque es muy fácil que el maestro te diga: haz esto y esto, sigue por este camino y ahí está la solución. No, hay que hacer pensar a la gente, hay que desarrollarse, amén. Hay que hacer pensar, ¿verdad? Para dar las soluciones, ¿no? Y hacernos las preguntas pertinentes, ¿no? Para que cada uno de nosotros pensemos y reflexionemos, porque muchas de las respuestas de Dios, ¿sabes dónde están? ¿Sabes dónde están? Están en tu corazón. Están aquí dentro. Lo que pasa es que tienes que buscarlas. Están aquí dentro, pero tienes que buscarlas. En lo más profundo de tu corazón. Ahí tienes que buscar las respuestas. Y si no las encuentras, el Señor te dice: preguntadme y yo os responderé. Pero hay que preguntarle al Señor. Amén. Porque Dios habla al corazón del hombre. Dice Oseas 2:14: y la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Amén. Pero muchas veces no las buscamos porque preferimos acallar esa voz y seguir escuchando el megáfono de este mundo, que es más atractivo, ¿verdad?, que la voz de Dios. La voz de Dios es un silbido, es un susurro, es delicada, es apacible, ¿verdad? Pero como nos gusta el ruido de los megáfonos de este mundo, ¿verdad? Y el mundo, hermanos, hace mucho ruido. Cada vez el mundo hace más ruido. Lo he dicho alguna vez, ¿no? Que cada vez me gusta menos el ruido, no porque sea un maniático, pero cuando hay mucho ruido, ni soy autista, no huyo del ruido, pero es que el ruido de este mundo es horrible, porque te impide escuchar la voz de Dios, hermano. Enciérrate con el Señor, amén. Entra en mi aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, amén, que ve en lo secreto, y tu Padre que oye en lo secreto, y tu Padre te recompensará en público, amén. Y sacará de tu corazón las respuestas que necesitas escuchar, pero hay que buscarlas, hay que profundizar, hay que buscarlas. Las soluciones no son tan fáciles como pensamos, no vienen dadas así, no hay una fórmula matemática de decir 4 más 4 más 4 son 12 y no sé qué, no es una bueno, ya se me han olvidado las matemáticas, ya no sé, no es un algoritmo de esto, no es una esta que haces tres, una regla de 3, ya es que no, yo era buen estudiante, pero ya se me olvidó, porque como ya no me interesan las matemáticas en el sentido de... Pero, hermanos, busca a Dios, amén, busca a Dios. Y no te contagies con la enfermedad de este mundo que está enfermo, cada vez más enfermo, amén. Oramos.